Bueno, muy bien, continuamos con César Vidal, escritor, novelista, ensayista. Donald Trump. Donald Trump ha convencido a muchísimas personas de algo que parece cierto. Las fábricas se están yendo a China o a otros países donde hay una mano de obra barata y semiesclava en el caso de China, y por lo tanto lo que hay que hacer es castigar con impuestos a las empresas que se vayan a esos lugares. ¿Te parece una buena medida? No, pero le comprendo. Es decir, yo comprendo porque Donald Trump aquí se hace eco de lo que piensa mucha gente. Es decir, yo trabajaba en una empresa de automóviles, la empresa cerró en Detroit y se ha ido a China, pues evidentemente esto hay que evitarlo, ¿no? Yo creo que hay otras razones por las que se han ido, aparte de porque el trabajo sea mucho más barato en China, que es mucho más barato que en cualquier parte de Estados Unidos. Es que también en Estados Unidos, si tienes dinero, te interesa mucho más dedicarte a la especulación en bolsa que abrir una fábrica. Si tú abres una fábrica, tu empresa va a pagar del orden de un 20 y tantos %. Si tú, por el contrario, ese mismo dinero lo metes en Wall Street, va a pagar un 15 menos gastos. Es decir, seguramente vas a pagar un 11, un 12. Entonces no tiene ningún sentido que abras una fábrica y esa fábrica pues es mejor que te la lleves a China o Vietnam. Ese es el razonamiento de la persona que tiene esos millones de dólares. Entonces, poniendo un punto ahí, ¿no sería más inteligente que crear una gran guerra comercial y pensar la economía como si fuera de una sola vía, de one way? Porque tú estableces esas reglas y los otros entonces hacen también medidas proteccionistas. ¿No sería mejor, pues, crear estímulos para que las empresas no se vayan? Y esos estímulos incluyen bajar los impuestos, quitar los impuestos totalmente absurdos que están disfrazados de regulaciones, desde regulaciones sanitarias, regulaciones ambientales, regulaciones que no tienen ni pie ni cabeza, mapas, planos que te cobran, etcétera, etcétera. O sea, han llenado de obstáculos la creación y el desarrollo de las empresas en Estados Unidos. Yo recuerdo a Reagan cuando le dijeron: no permitas más la importación de automóviles japoneses o extranjeros porque están destruyendo la industria automovilística norteamericana que le da empleo a tantos miles de personas. Y Reagan, en un discurso que pasó a la historia en ese momento, dijo: compitan. Claro, pero ahora quien quiere decirle compitan es al gobierno, el gobierno que está poniendo los obstáculos. Bueno, el gobierno lo que pasa es que ha favorecido muchísimo otras formas de obtener riqueza. Es decir, si yo fuera multimillonario, yo no abriría una fábrica de automóviles, ni loco. Es decir, yo me dedicaría a especular en bolsa, porque voy a pagar la mitad de impuestos, o algo más de la mitad. Entonces, ahí yo creo que hay un favorecimiento a ciertos sectores de la producción que perjudica, por ejemplo, a las industrias. Ahora, ¿es la salida un sistema proteccionista? No, y con China menos, por varias razones. ¿Te parece, vuelvo a la pregunta, ¿te parece sabia la medida de Trump? O sea, no el diagnóstico, sino el problema existe. Lo que él propone no me parece sabio, porque si vamos hacia un sistema proteccionista van a responder con medidas proteccionistas del otro lado. O sea, el gran problema del proteccionismo es que, claro, si Estados Unidos pudiera proteger, pero al mismo tiempo pudiera seguir exportando, sería maravilloso. Pero va a haber una respuesta de carácter proteccionista y eso le puede hacer mucho daño a la producción en Estados Unidos. En segundo lugar, eso tendría un efecto sobre la economía asiática devastadora, que uno dice, bueno, allá los asiáticos se las compongan. Pero es que la economía asiática en una zona, en un mundo tan globalizado como es ahora, sería un enorme golpe para Estados Unidos también. Porque Asia está consumiendo los productos norteamericanos. Es que todo este análisis económico tiene muchas aristas. No me parece estrictamente cierto que siempre las fábricas, para ponerlo de alguna manera, o las industrias, se vayan a ir a donde hay una mano de obra más barata, porque si eso sí era cierto, Haití estaría lleno de fábricas, porque ahí la mano de obra es más barata probablemente que en China. Pero no tienes el know-how de China. Ahí va el tema. Yo tenía una amiga, compatriota tuya, descendiente de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, por cierto, tenía todavía títulos nobiliarios, pero como esa nobleza española, que no necesariamente es rica, ella hacía trajes de baño, ¿no? Y decidió irse a Brasil, disculpa que sea anecdótico, porque había mano de obra barata. Se tuvo que ir de Brasil porque sí, había mano de obra barata, pero había siesta, no trabajaban, había un montón de regulaciones, no había un ambiente de verdad propicio para tener una empresa, se regresó a España, ¿no? O sea, que yo creo que no se trata... No solo son los salarios bajos, pero en China no tienes conflictividad social, pues no la va a permitir el gobierno, los sindicatos no te van a crear problemas, todo lo contrario, te van a ordenar a los trabajadores que trabajen mucho.
Los trabajadores chinos son muy trabajadores, eso hay que reconocerlo. Los impuestos que pagas en China son bajísimos. Ahí estamos. Son bajísimos. Las regulaciones son mínimas. Las regulaciones, las ventajas fiscales son... Las regulaciones no son tan mínimas, pero los solamente hay que otros respirar en aspectos... Pekín, ¿no? Exactamente, pero los otros aspectos sí son muy beneficiosos. Y además ellos tienen un know-how, es decir, tú tienes ingenieros chinos, tú tienes gente que puede hacer eso. Claro, por eso las fábricas de automóviles pues no se van a Guatemala, Yo estoy seguro... por ejemplo. Yo estoy seguro que si aquí esas condiciones, ¿no? Y si el Estado se minimiza, si esas regulaciones hay países que ponen arancel cero de importación y exportación, ¿cómo tú compites con eso? ¿No? Lo hizo en su momento, lo hicieron los famosos tigres de Asia. Sí, ¿no? Entonces a mí me parece que está totalmente equivocadas esas medidas populistas no va y totalmente y la gente está como pero siguiendo ese simplismo y a mí me preocupa porque es que Trump tiene cada vez más votos. Y hay otro elemento además que es muy importante y es que a nosotros nos interesa que todo el mundo vaya bien para que pueda comprar nuestros productos. Es decir, si de pronto se produce una depresión económica en Europa o en Extremo Oriente, a Estados Unidos no le beneficia. Es decir, no estamos viviendo una economía de finales del 19, una economía siquiera de mediados del 20. Es decir, nosotros tenemos una economía que se sustenta, en el caso de Estados Unidos, en el consumo interno y en las exportaciones externas. Si las exportaciones externas realmente nos oponen barreras aduaneras, porque nosotros oponemos barreras aduaneras, y el consumo interno se restringe, porque entre otras cosas los salarios se mantienen casi como salarios de hierro desde hace décadas, pues realmente la economía norteamericana, intentando mejorarla, la vas a perjudicar. La agricultura, por ejemplo, aquí está tan apoyada por el Estado de alguna manera, está tan protegida por el Estado que nosotros terminamos en muchísimos productos agrícolas pagando precios que están por encima del mercado mundial. No tiene ningún sentido. El azúcar, con el perdón de mis compatriotas los Fanjul, ¿no? Que tienen una política en el exterior y otra política aquí completamente en Estados Unidos. Pagamos probablemente el azúcar más cara del mundo. Pero además, los economistas tienen a veces unas... Pagamos el agua más cara del mundo. También. Pero los economistas a veces manejan unas teorías que son totalmente discutibles. Por ejemplo, te dicen, la balanza comercial es desfavorable. Quiere decir que el país está importando más productos que los que está exportando. Bueno, eso es necesariamente negativo, depende de cómo tú lo mires. Bueno, depende del país y depende de la época y depende de la época del país. Yo creo que en el caso de Estados Unidos sí podría ser negativo, pero depende del porcentaje en que la balanza fuera negativa. Es decir, Estados Unidos se puede permitir incluso exportar algo más, importar o el dólar. Algo más el dólar está muy bajo, ¿no? Entonces, y en Europa dice, está peligroso, el dólar está demasiado bajo, ¿no? Entonces la gente viene a comprar aquí. El dólar es la moneda más fuerte del mundo, es decir, a la hora de cambiarlo por un euro o una libra esterlina, puede parecer que el dólar es más débil. El dólar es la moneda más fuerte del mundo y es la base de la prosperidad de este país porque es la única moneda de intercambio universal. Al final, yo sigo diciendo que la prosperidad es hija de las libertades económicas incluidas, por supuesto, y fundamentales, y no a la inversa. Y yo creo que estamos perdiendo libertades de ese tipo, ¿no? Pero eso ya es una discusión de carácter filosófico. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con estas preguntas que parecen un tanto abstractas, pero que golpean nuestro bolsillo y que hoy, en día de elecciones, nos ayudan o nos confunden a la hora, tal vez, de decidir por quién vamos a votar. Ya volvemos.